En un valle donde el sol teñía los campos de oro y los ríos murmuraban antiguos secretos, vivía un anciano tejedor llamado Akio. Su taller no tenía muros, solo un techo de cañas que se agitaba con el viento. Allí, entre hilos de seda y tintes de colores robados al amanecer, creaba telas tan livianas que parecían hechas de niebla. Los mercaderes viajaban desde tierras lejanas para comprar sus obras, dispuestos a pagar fortunas. Pero Akio, con su túnica gris y su sonrisa serena, solo aceptaba lo que consideraba justo. Una tarde, un joven aprendiz, Kenji, llegó al taller. Sus ropas eran sencillas, pero en sus ojos ardía el deseo de aprender. Maestro Akio, dijo inclinándose, deseo convertirme en tejedor. Akio observó sus manos. No estaban curtidas por el trabajo, pero en sus dedos había la firmeza de la voluntad. Tejer no es solo entrelazar hilos, respondió el anciano. Es comprender el vacío entre ellos. Kenji frunció el ceño, sin entender del todo. Pero sabía que las respuestas no llegan de inmediato, así que calló y esperó. Akio señaló el telar vacío. Empieza. Y así, Kenji tomó asiento frente al telar, sin saber que su primera lección ya había comenzado. Kenji pasó horas observando el telar, sin saber por dónde empezar. Sus manos temblaban al tocar los hilos, como si sostuviera algo sagrado. Finalmente, intentó imitar los movimientos de Akio, pero sus dedos torpes enredaban la seda. El anciano lo miraba en silencio. No corregía, no intervenía. Solo observaba. Es difícil, maestro, dijo Kenji con frustración. Los hilos se enredan, la trama se rompe. Akio tomó una hebra suelta y la dejó caer al suelo. Cuando un pájaro vuela, se preocupa por el viento. Kenji frunció el ceño. No, simplemente vuela. Y cuando el viento sopla, se aferra a una dirección. No, sigue su camino. Akio asintió. Entonces, ¿por qué intentas controlar el hilo en lugar de seguirlo? Kenji miró el telar de nuevo. Respiró hondo. Esta vez, en lugar de luchar contra el hilo, permitió que fluyera entre sus dedos. Y por primera vez, el tejido comenzó a formarse con suavidad. Akio sonrió. La seda no teme al vacío. El tejedor tampoco debería hacerlo. Kenji comprendió que la enseñanza no estaba en el telar, sino en su propia mente. Los días pasaron y Kenji aprendió a mover sus manos con más soltura. Su tela aún era imperfecta, pero ya no se frustraba. Observaba los hilos romperse sin enojo y los volvía a unir con paciencia. Una mañana, un mercader llegó al taller de Akio. Sus ropas eran finas, sus dedos adornados con anillos de jade. Observó los rollos de seda y chasqueó la lengua. Maestro Akio, he venido a comprar tu tela más hermosa. He oído que tejes seda más liviana que el aire. Akio asintió y sacó una pieza envuelta en papel de arroz. Cuando la desplegó, la luz pareció filtrarse a través de la seda como si fuera un velo de niebla matinal. Los ojos del mercader brillaron codiciosos. Te pagaré una fortuna por ella. Akio negó con la cabeza. No está a la venta. El mercader se rió. Todo tiene un precio. Dime cuánto deseas y lo pagaré. El anciano dobló la tela con cuidado y respondió. El precio de esta seda es soltar el deseo de poseerla. Kenji miró con asombro. El mercader frunció el ceño, luego rió con desdén. ¡Qué tontería! Si no la vendes, entonces no vale nada. Si la compras, tampoco vale nada, dijo Akio con calma. El mercader apretó los labios y se marchó sin decir palabra. Kenji miró a su maestro con curiosidad. ¿Por qué no la vendiste? Akio colocó la tela en la brisa, dejándola ondear como si fuera parte del viento. Porque algunos solo ven el valor en lo que pueden poseer. Pero lo más valioso no se puede retener. Kenji se quedó en silencio.
Algo dentro de él comenzaba a comprender. Esa noche, Kenji no pudo dormir. Las palabras de Akio resonaban en su mente. ¿Por qué crear algo tan hermoso si no era para venderlo o conservarlo? ¿Cuál era el propósito de tejer si el resultado no tenía dueño? Al amanecer, decidió preguntar. Encontró a Akio sentado junto al río, observando el agua fluir. Maestro, no entiendo. Pasas días tejiendo, y cuando la tela está terminada, no la vendes ni la usas. Entonces, ¿para qué la creas? Akio sonrió y recogió una hoja caída del árbol. Mira esta hoja, Kenji. Cuando el árbol la soltó, ¿crees que la lamentó? Kenji negó con la cabeza. El árbol deja ir sus hojas porque es su naturaleza. Akio asintió. Y sin embargo, la hoja no es inútil. Alimentará la tierra, será llevada por el viento, servirá a la vida de muchas formas. Kenji miró el río, siguiendo el movimiento del agua. ¿Quieres decir que el acto de tejer es suficiente por sí mismo? Exactamente. Cuando tejes sin apego al resultado, la tela se vuelve más que un objeto, se convierte en parte del fluir de la vida. Kenji sintió algo abrirse en su interior, como si una brisa fresca entrara en su mente. Esa mañana, al regresar al telar, tomó los hilos entre sus dedos con una nueva sensación de libertad. Por primera vez, tejió sin pensar en el final. Y cuando terminó, la seda resplandecía con una suavidad que nunca antes había logrado. Akio sonrió. Ahora comienzas a entender. Con cada día que pasaba, Kenji tejía con mayor fluidez. Ya no se preocupaba por los errores ni por la perfección. Su tela mejoraba no porque buscara dominarla, sino porque había dejado de resistirse a su propio aprendizaje. Un atardecer, mientras trabajaba en el telar, apareció una mujer vestida con harapos. Sus ojos reflejaban el cansancio de un largo viaje. Maestro Akio, dijo inclinándose con respeto, he oído que tus telas son como el viento. No tengo oro ni plata, pero necesito algo para cubrir a mi hijo en las noches frías. Kenji miró a su maestro. Sabía que Akio no vendía su tela a cualquiera. El anciano observó a la mujer en silencio. Luego, con una sonrisa serena, tomó una de sus sedas más suaves y la puso en sus manos. Aquí tienes. La mujer abrió los ojos con sorpresa. Pero, no tengo nada para pagarte. Has pagado con tu necesidad, respondió Akio. La seda no pertenece a quien la compra, sino a quien realmente la necesita. Las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer mientras abrazaba la tela contra su pecho. Kenji, en silencio, sintió algo removerse en su corazón. Había visto a mercaderes ofrecer fortunas por esas telas sin recibir nada. Y ahora, Akio la regalaba sin dudarlo. Cuando la mujer se marchó, Kenji no pudo evitar preguntar. Maestro, si regalas tu tela, ¿no acabarás sin nada? Akio sonrió mientras pasaba un nuevo hilo por el telar. El agua de un río nunca se agota cuando fluye. Solo cuando intenta detenerse. Kenji bajó la mirada y acarició la tela que él mismo había tejido esa mañana. Por primera vez, entendió que su valor no estaba en poseerla, sino en permitir que cumpliera su propósito. Y en ese momento, supo que su aprendizaje apenas comenzaba. Los días se volvieron estaciones, y las estaciones, años. Kenji continuó tejiendo junto a Akio, pero su relación con los hilos había cambiado. Ya no tejía con ansiedad ni con el deseo de perfección, sino con la ligereza de quien respira. Una mañana, mientras el sol bañaba el taller con su luz dorada, Kenji notó algo extraño. El telar de Akio estaba en silencio. El anciano tejedor se encontraba sentado junto a él, pero no movía las manos. Maestro, ¿por qué no tejes hoy? Akio sonrió, con la calma de quien conoce los secretos del viento. Porque el hilo ha llegado a su final. Kenji sintió un leve escalofrío. ¿Qué quieres decir?
El anciano señaló el horizonte. Cada hilo tiene su ciclo. Como la seda en el telar, mi vida ha sido un tejido. Ahora, es tiempo de soltar el último hilo. Kenji sintió su pecho apretarse. Pero, maestro, aún hay mucho por enseñar. Akio negó con suavidad. Ya has aprendido lo más importante. El verdadero tejedor no deja su obra en las telas que crea, sino en las manos de quienes continúan el trabajo. El viento entró por el taller, agitando los hilos sueltos del telar de Akio. Kenji comprendió. Con manos temblorosas, tomó el telar del maestro y comenzó a tejer. No para retener a Akio, no para luchar contra lo inevitable, sino para honrar la continuidad del hilo. El anciano cerró los ojos, escuchando el suave sonido del tejido. Así es como debe ser. Y en la brisa de la mañana, Akio se convirtió en parte del viento. Los días pasaron en un silencio distinto. Kenji seguía tejiendo, pero el espacio vacío donde solía sentarse Akio parecía más grande que el mundo. Los mercaderes seguían llegando, buscando la seda del maestro. Cuando preguntaban por él, Kenji solo respondía con una leve sonrisa y mostraba su propio trabajo. Algunos admiraban su tela, otros la rechazaban diciendo que no era lo mismo. Pero Kenji no se inmutaba. No tejía para vender, ni para complacer. Tejía porque el hilo debía seguir su curso. Un día, llegó un joven, no mayor de 14 años, con los ojos llenos de la misma chispa de curiosidad que Kenji había tenido tiempo atrás. Maestro, quiero aprender a tejer. Kenji sintió algo moverse en su interior. La misma escena, las mismas palabras que él había pronunciado frente a Akio. Observó las manos del muchacho. Eran torpes, sin experiencia, pero sostenían los hilos con respeto. Sonrió. Tejer no es solo entrelazar hilos, dijo, repitiendo las palabras de su maestro. Es comprender el vacío entre ellos. El joven frunció el ceño, sin entender del todo. Kenji señaló el telar vacío. Empieza. Y así, el hilo de la enseñanza continuó su curso, como el agua de un río que nunca se detiene. Los primeros días, el joven aprendiz tejió con torpeza. Sus manos eran inexpertas, sus hilos se enredaban, y su frustración crecía con cada error. Maestro Kenji, esto es imposible. Nunca podré hacerlo como tú. Kenji sonrió con paciencia. Cuando el viento sopla, no pregunta si lo hace bien o mal. Solo sopla. El muchacho frunció el ceño. Pero el viento no tiene que aprender. ¿Y quién dice que tú no eres como el viento? Kenji tomó un hilo y lo dejó caer suavemente sobre el telar. El problema no está en tus manos, sino en tu mente. No trates de controlar el hilo. Deja que fluya. El joven respiró hondo e intentó de nuevo. Por primera vez, sus dedos se movieron con menos rigidez. No todo era perfecto, pero la tela comenzaba a tomar forma. Kenji observó en silencio. Se vio a sí mismo años atrás, luchando con los mismos pensamientos, recibiendo las mismas enseñanzas. Y comprendió que el hilo del aprendizaje no se rompe, solo cambia de manos. Esa noche, cuando el viento sopló a través del taller, Kenji creyó escuchar la risa suave de Akio en el aire. El tiempo siguió su curso, y el joven aprendiz comenzó a comprender las enseñanzas de Kenji. Tejer ya no era solo un ejercicio de destreza, sino un acto de presencia. Los hilos ya no se sentían como objetos que debía controlar, sino como extensiones de su ser, fluyendo con la misma libertad que el viento. Un día, mientras tejían juntos en silencio, el muchacho levantó la vista. Maestro Kenji, ¿por qué nos aferramos tanto a lo que creamos? Todo lo que tejemos, todo lo que poseemos, al final se deshace o se va. Kenji dejó caer un hilo sobre su tela y miró al joven con suavidad. Porque tememos al vacío. Tememos lo que queda cuando dejamos ir lo que tenemos. Pero el vacío no es la ausencia,
es el espacio donde todo puede volver a empezar. El joven reflexionó en silencio. La tela que tejían juntos se alargaba, cada hilo un pequeño reflejo de su propio viaje. Al caer la tarde, Kenji se levantó del telar y se dirigió al borde del río, como solía hacer Akio. «Es momento de soltar el hilo», dijo suavemente. El joven lo observó, comprendiendo que el tiempo de la enseñanza nunca llega a su fin, sino que se transforma. El hilo del maestro se había soltado, pero el tejido continuaba en manos nuevas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos, como si el universo mismo tejiera su última tela del día. Kenji miró al joven, que ahora trabajaba en su telar con una calma que antes le era ajena. La vida de Akio, aunque ya no estaba físicamente presente, seguía viva en las manos del joven aprendiz, en las enseñanzas que se habían transmitido sin prisa, como los hilos que se cruzan y se entrelazan. Kenji, con una sonrisa suave, se sentó junto al río y observó cómo la tela, tejida con tanta paciencia, se extendía sobre el telar. El viento soplaba nuevamente, llevando consigo las pequeñas hebras sueltas, pero el tejido seguía intacto. Y en ese momento, Kenji comprendió por completo las palabras de su maestro: la verdadera esencia de la vida no está en aferrarse a lo que creamos, sino en permitir que todo fluya sin resistencia. El telar estaba vacío. La seda había sido tejida, y el ciclo de la vida continuaba. «Ahora, todo está en tus manos», dijo Kenji, mirando al joven aprendiz. El viento sopló suavemente, como una última bendición del maestro. Y así, el hilo nunca se rompió, solo cambió de forma.